Pues volvemos aquí a nuestra programación especial de Semana Santa y nos vamos ya a Astorga de nuevo, a esa procesión de la Santa Cena que ha tenido que ser cancelada, y nos vamos con nuestro compañero José Antonio San Martín, que tiene todos los detalles de ese acto. De nuevo con ustedes, desde Astorga, desde esta plaza de San Bartolomé. Estábamos esperando este momento, que se abrieran esas puertas para poder ver el acto que va a hacer esta hermandad de la Santa Cena, para que el público que ha asistido o que quería ver es la salida de esta procesión de la Santa Cena, pues pudiera ver a una de las imágenes titulares de esta cofradía, ese Jesús cautivo. Están sonando las cornetas y tambores de la banda de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Soledad, de aquí de Astorga. Es una preciosa imagen también, María José. Muy bonita, es una imagen contemporánea, es una talla en madera policromada que realizó el grupo de restauradores Proceso Arte 8 de aquí de la ciudad de Astorga, y es una imagen de tamaño un poco más grande que tamaño natural, de vestir, y la verdad es que Jesús cautivo lo que nos transmite ahí es esa serenidad, sabiendo lo que le espera, ese cáliz que antes le ha mostrado el ángel. Sí. Y él pues lo asume y lo afronta con esa serenidad que vemos en esa preciosa cara. Sí, ese rostro lo dice todo. Es una imagen que va sobre una mesa a la zamorana, podríamos decirlo así, que van 42 cofrades cargando a doble varal, exactamente igual que se hace en la capital zamorana. Como hecho curioso, en esta mesa podemos decir que está realizada completamente por los hermanos cofrades de esta hermandad. Que desde el principio se planteó el que la imagen estuviera sola, no querían ningún tipo de acompañamiento externo, ningún sayón, ningún apóstol, querían la imagen de Jesús cautivo sola. Sí, quizá para darle esa teatralidad que tiene esta imagen de solo ante lo que va a venir, y también es una pena que no podemos verla, pero el resto de las imágenes que procesionan esta noche son conjuntos escultóricos, son todo grupos. Y digamos que esta imagen para esta hermandad tiene un significado especial, porque además es la única de las que procesionan que es propiedad de ellos. Sí. Entonces querían que fuera su imagen. Ahí está el capataz dando órdenes. En esa mesa que, como les decía, está tallada por los propios hermanos. Miren, como muy bien decía María José, la serenidad que refleja esta imagen en su rostro. El capataz, dando las órdenes oportunas, está pidiendo silencio.
sexto paso que ahora mismo están realizando los cargadores. Miren cómo se mueve la túnica, parece que esta imagen de Jesús cautivo anda sobre sus cabezas. Estaba pensando, José Antonio, que es una pena que los televidentes no puedan verla pasar por la Plaza Mayor, que no puedan verla pasar por delante del Palacio Episcopal y de la Catedral, porque Astorga no solamente tenemos Semana Santa, sino que somos una ciudad pequeñita, pero somos una joyita, tenemos muchas cosas para ver y para disfrutar. Es una ciudad digna de realizar una visita, y no una visita de unas horas, sino una visita de días. Aquí hay patrimonio histórico para dar, tomar y regalar. Miren las caras de los cofrades. Yo creo que se puede decir poco de lo que estos cofrades están ahora mismo sintiendo. Todo un año esperando este momento y se pone a llover. Eso nos pasa, por desgracia, tantas veces, que puedes preparar todo, controlar todo lo que el ser humano puede llegar a pensar y a predecir, ¿no? Pero hay una cosa que es el tiempo, que eso se nos escapa. Pues sí, que no controlamos, que no invitamos nunca, me lo habrán oído ustedes decir muchas veces, pero que demasiadas veces aparece y estropea todos los planes humanos. Los divinos no, pero los humanos sí. Sí. Muy bonita esta segunda marcha también, muy bien interpretada. Van a introducir ya en el Cabildo la imagen de Jesús cautivo, como corresponde con el himno nacional. Ha vuelto a pedir silencio el capataz. La imagen pasa, como ven ustedes, muy ajustado por la puerta del Cabildo y es una maniobra que hay que hacer con mucha precisión. Desgraciadamente los hermanos de la Santa Cena van a tener que conformarse con estos breves minutos. Esto les tiene que dar para un año. Pero los cofrades, como somos gente que estamos acostumbrados a esto, alguna vez nos ha pasado a todos, pues ya empezamos, en este caso, a contar un miércoles menos. Desde para el luego, siguiente. eso es cierto. Eso es lo que los cofrades empezaremos a pensar a partir de ahora. María José, siento que no hayamos podido tener tiempo ni tener tampoco procesión que llevarnos a la boca para haber estado charlando más tiempo. Muchísimas gracias por estar junto a mí y seguro que hay una próxima oportunidad que podamos hacerlo. Seguramente. Yo quiero invitar a todos a que se acerquen a Astorga, porque Astorga tiene no solamente Semana Santa, sino patrimonio. Y estos días, pues también, como no, la gastronomía típica de la Semana Santa, el potaje, el bacalao, el pulpo, las torrijas, las saladillas, la limonada. Y también somos gente muy abierta y podemos compartir también la amistad. Desde luego que sí.
Gracias, María José. Y A a vosotros. todos ustedes, pues decirles que el programa sigue, que sigan disfrutando de la Semana Santa de Castilla y León en las pantallas de esta cadena. Hay mucho que ver. Recuerden que estamos viendo la mejor Semana Santa de España. Sin duda que la tenemos aquí a la puerta de la esquina y que nosotros se la ponemos en el salón de su casa. Sin duda, como decía nuestro compañero José Antonio San Martín, es la mejor Semana Santa de España, la Semana Santa de Castilla y León Televisión, aunque llueva. No hay que olvidar que son 365 días de trabajo, de mimo y de dedicación y que a veces no podemos escapar a la climatología, como es el caso de Zamora, porque también el Santísimo Cristo de las Injurias no ha podido salir, no ha podido procesionar por esas calles zamoranas y a pesar de ello, aunque ellos dudaban, los cofrades dudaban entre si caería finalmente esa tromba de agua, no ha podido ser y así lo han vivido. Buenas tardes. El rojo aparece en la plaza de la Catedral de Zamora. Es tarde de miércoles santo en la capital del Duero. Es tarde de silencio, plegaria y juramento. Bienvenidos, señoras y señores. Comenzamos, como están viendo, con muchas dudas esta retransmisión porque la temida lluvia parece que está haciendo ya acto de presencia en la capital, en Zamora, y como ven, seguramente se están tomando las últimas decisiones para saber si finalmente podremos ver a esta Cofradía del Silencio en la calle, si finalmente podremos ver esa plegaria y ese ofrecimiento del silencio de la ciudad ante el Cristo de las Injurias. Habitualmente a las 8:30 en punto suenan los clarines en esta plaza de la Catedral y acto seguido los tambores que dan paso a la entrada de los hermanos en la plaza de la Catedral bajo esos caperuces de terciopelo rojo. Sin embargo, como ven, empezamos a ver cómo se abren los paraguas. Parece que está chispeando, que como decimos el agua ha hecho acto de presencia y estamos muy pendientes de ver qué pasa, qué decisión se toma en los próximos minutos. Los planes de la cofradía pues eran en principio salir si no se daba agua para esta hora y llegada la hora pues hay que tomar una decisión. Por el momento, y nosotros les iremos acompañando, pase lo que pase, en esta retransmisión con imágenes y con palabras a través de sus televisores, y para romper ese silencio del que hacemos gala en esta tarde, y para ir contándoles pues todo lo que vaya pasando minuto a minuto, nos acompañan al micrófono José Alberto Sutil, que es párroco de Morales del Vino y 6 pueblos más, y además profesor de religión y capellán de la Cofradía de las 7 Palabras, que ha salido a las calles de Zamora hace horas. Muy buenas, José Alberto. Muy buenas. Y nos acompaña también Florian Ferrero, historiador, archivero, pregonero oficial de la Semana Santa en 2012, de la Semana Santa zamorana, conocedor porque lo ha vivido desde dentro de las cofradías zamoranas y entre ellas la de las 7 Palabras también, así que algo en común que tenéis hoy aquí, Florian Ferrero. Muy buenas. Buenas. Bueno, no sé si buenas o tristes tardes, no sé cómo no sabemos cómo vamos a presentar esta buenas tarde. tardes y buenos días se decía buenos días nos de Dios, buenas tardes nos de Dios. Entonces yo creo que debemos decir buenas tardes nos de Dios. Correcto. Y ojalá cese la lluvia. Eso es. Ojalá. Bueno, tenemos que ir interpretando pues las imágenes que les vamos mostrando. Como ven, estaba ya todo preparado, porque es verdad que llevamos ya mucho rato viendo qué pasaba en la catedral y decíamos, no llueve, va a aguantar, va a aguantar. Y justo hemos empezado el directo y hemos empezado a ver cómo se abrían todos estos paraguas. Yo soy optimista, no los veo muy nerviosos. A mí me da la sensación de en unos minutos va a poderse iniciar el juramento. Se han abierto los paraguas y tenemos que esperar a ver qué decide la cofradía. Esta mañana, hablando con uno de los directivos, me decía que el mayor problema que tienen, evidentemente, es sacar a la calle la imagen del Cristo de las Injurias, porque una talla tan excepcional que la vemos aparecer ahora en la puerta de la catedral, con las imágenes que nos estáis ofreciendo, pues no se puede mojar. Entonces vamos a esperar qué decide la cofradía, que seguro que será lo mejor para todos.
Pues sí, evidentemente la talla está ahí preparada. Una de las pistas que nos van a dar es precisamente si se mueve o no se mueve, o si la dejan en ese portal de la catedral que estamos viendo. Y veíamos también al principio reunidos pues, al propio presidente de la Cofradía del Silencio, a Rufo Martínez de Paz, y con ese enlace que tenemos con la Agencia Estatal de Meteorología, con Emeterio, que siempre nos da puntual las previsiones, y le veíamos ahí móvil en mano, así que entendemos que están valorando todo. Posiblemente al final salga el Cristo a ese portal norte de la catedral y el juramento se pueda realizar, y si sigue después lloviendo, salga por de ahí una actitud de bajarse papeluces, y eso es muy buena señal. Esa es muy buena señal. Anoche me decía un hermano de las 7 palabras, antes de comenzar la misa, previa a la procesión, me decía que incluso en alguno de los telediarios a nivel nacional, en El Tiempo, habían dicho: no nos atrevemos a decir que hay lluvia estos días, no queremos defraudar a nadie, pero claro, es un poco engañar a la gente, ¿no? Porque, bueno, si hay lluvia, pues no se puede evitar. Hay que hacerse a la idea cuanto antes mejor. Entonces, es verdad que se frustran las esperanzas, las ilusiones de mucha gente que quiere salir en los desfiles procesionales, pero contra las inclemencias del tiempo no se puede luchar. Y por otra parte, lo que es malo para unos, pues es bueno para otros, porque los agricultores están esperando este agua como agua de mayo, como se suele decir, ¿no? De solo tenemos una cofradía de jamás ha dejado de salir. Son 7 palabras. Esa cofradía que nos une a ti y a mí. Eso es. Jamás ha dejado de salir. Las demás se han visto, o al menos interrumpidas, reducido itinerarios, 7 palabras, donde en sus estatutos señala además esa posibilidad de retrasar la salida media hora y hacer la procesión simplemente en torno a la iglesia. Desde el año 68 jamás ha dejado de salir. Y ya llevamos 51 procesiones. Exactamente. Justo este martes, 52. Este martes, no, sino el anterior, era el segundo desfile procesional, se cumplía, eso es. Pues estábamos viendo al presidente de la cofradía, de esta hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias, justo detrás de esa columna. Vemos que hay como 2 escenarios, que son los 2 escenarios que confluyen en esta tarde de Miércoles Santo. Por un lado, el Cristo preparado, los directivos, mayordomos. Sí, sale. Sí, sale. Bueno, pues ahí estamos interpretando gestos, como decíamos. Y vemos cómo hay ese gesto que decías, Florian. Vamos a colocar el caperuz. Sí. Bueno, pues esto nos alegra mucho. Vamos a ver si se cumple, pero nos alegra mucho. Decíamos que eso, que hay 2 focos de atención en esta plaza, y ese que tenemos a la derecha, que ustedes ahora mismo no ven, es una puerta que da a los jardines del castillo, donde se congrega a los hermanos como última hora a las 8 de la tarde. Tienen que estar allí ya preparados para que a las 8:30 empiecen a salir a la plaza, a esta plaza de la catedral. Y ahora mismo, con esta decisión, pues comenzará la procesión y comenzará el desfile. Y ahí tenemos a Emeterio. Emeterio Aliste, el enlace con la Agencia de Meteorología. Y todos muy pendientes, a pesar de que ya damos por hecho que es el hombre fundamental en la Semana Santa. Y el más buscado en estos días, sobre todo en estos días de primavera, en los que la inestabilidad meteorológica marca las horas, porque es que estamos al minuto, a la hora, para saber si dan lluvia y dónde la dan. Y aún así, a veces, lo comentábamos antes de empezar el directo, tampoco se acierta con el mapa en la mano. Tienen que tener la seguridad no solo de que el cielo está despejado ahora al salir, sino que después, durante el desfile procesional, no va a caer un chaparrón o va a haber lluvia continuada, ¿no? Porque eso sería fatal para el Cristo de las Injurias, ¿verdad? Claro. Este acto todavía se le puede dejar en el portal, pero si te pillan procesión y lamentablemente además la estructura urbana de Zamora no permite refugiar la imagen en ningún lugar.
tanto la mesa no es muy alta, pero sobre todo el tamaño de la cruz, en el único sitio donde tendría una posibilidad de refugiarse es en el convento del Corpus Christi, pero tampoco entra, o sea, por anchura. Entonces tendría de ir de un tirón hasta el Museo de Semana Santa, y entonces eso no se puede permitir de una imagen de estas características, sin lugar a dudas, y los zamoranos podemos estar orgullosos. El mejor crucificado del Renacimiento español, yo creo que a veces se nos olvida a los zamoranos, no puede perderse por una lluvia. Entonces, lamentablemente, es mejor de no salga y de lo puedan seguir viendo generaciones futuras. Lo van a ver, o esperamos verlo un poquito más de cerca, a ese crucificado del siglo XVI, que luego hablaremos, anónimo. De momento vamos a dejarlo ahí y después hablaremos bueno, pues de todas las investigaciones que se han hecho y que de momento no tenemos una conclusión sobre la mesa después de tantísimos años. Los clarines. Ahí están. Y la bomba de la catedral. Y la bomba de la catedral, que se recuperaba hace 2 años, creo que empezó a sonar de nuevo, por una grabación que tenía la COPE hecha y que se limpió por sonido Pedro Galende, que siempre está ahí, y que precisamente nos permite estar escuchándola ahora. Porque la bomba lamentablemente tiene una grieta. La bomba es la campana más grande de la torre de la Catedral de Zamora. Se ve precisamente en la imagen ahora, pero esa grieta le ha variado el sonido y no permite usarla habitualmente. Entonces es una grabación de hace 20 o 30 años, se ha limpiado y nos permite el día de hoy volverla a oír a los zamoranos. Además era un reflejo del tiempo. Cuando se oía la bomba en la zona centro de Zamora, todavía yo recuerdo a mi abuela, decía, hace buen tiempo. Cuando se oía el sonido de los trenes de la estación en el centro de Zamora, hacía mal tiempo, porque normalmente las lluvias en Zamora vienen por el noroeste y la catedral precisamente por su situación está al sur de la ciudad. Entonces si venía viento del sur, hacía buen tiempo y por eso era bueno oír la bomba. Así que era el enlace de la época, ¿no? Sí, era el hombre del tiempo. Era el hombre del tiempo. Bueno, escuchamos los tambores que inician en esta plaza de la catedral, pues la llegada, la colocación de los hermanos en breve, en unos minutos. Estamos escuchando los únicos sonidos que hay en esta procesión del silencio, los clarines y los tambores. No hay ningún sonido más, aparte de la bomba que se ha mencionado, pero en el desfile procesional solo hay estos 2 sonidos. Yo creo que es uno además de los momentos más bellos, porque tras el juramento del silencio, y aunque no solo pasa en esta procesión, la ciudad guarda silencio. Es decir, al paso de la procesión también suceden otras. Ayer al paso de las 7 palabras, por ejemplo, había un silencio absoluto, o al paso de la Buena Muerte o del Espíritu Santo. Pero en esta fundamentalmente. O sea, parecía como si la ciudad también jurase silencio. De hecho, la persona que va a prometer ese silencio siempre lo hace en nombre de la ciudad. Lo ofrece, ¿no? Al Cristo de las injurias. Veíamos además cómo esta banda de tambores tuerce hacia la derecha, que es un itinerario que el año pasado se ponía en marcha por primera vez, no por elección, sino por el mal estado de uno de los edificios de esa zona vieja, de la Rúa, pero que este año, también por preservar esa seguridad, aunque ya no corre el peligro que el año pasado estaba ahí, pero porque además gustó. Y la cofradía además entendió
que se ve mucho mejor y que da una amplitud a muchísimo más público para poder ver. De hecho, salvo Santo Entierro, las demás la han adoptado, ese itinerario. Aparte, eso es un hecho curiosísimo. Los que vivimos en la zona sabemos de yendo por ese lado se tarda menos en llegar a la Plaza Mayor. Entonces, es un atajo. Es un atajo. Aparentemente vas dando más vueltas, pero la realidad es de se va mejor, y entonces las cofradías, salvo Santo Entierro, han decidido llevarlas por allí. Al menos en uno de las de hacen estación en la catedral, al menos bien a la ida, bien a la vuelta, han decidido hacerlo salvo Santo Entierro. Estamos viendo ya uno de los dos pebeteros, uno de los dos incensarios que tiene la cofradía. Este es el pebetero Torre del Salvador, lo van a ver el porqué de su nombre enseguida, y que representa esa catedral de Zamora. Es uno de los enseres más pesados que tenemos en la Semana Santa. Y curiosamente además es llevado fundamentalmente por militares. Incluso el delegado de defensa es uno de los portadores. Hay muchísimos militares de lo portan, y bueno, el peso debe ser terrible, debe ser terrible. Más de 600 kilos, y eso que le han aligerado el peso hace un par de años con una restauración que ha tenido, y que han añadido 4 cargadores más, uno por banzo. Y además el jefe o el encargado, que como ellos lo llaman, José Antonio Lucas, es el último año que está como encargado del pebetero, y este mismo mediodía la cofradía pues hace una comida, y el presidente de las Cortes de Castilla y León, Ángel Ibáñez, que además veíamos antes en imágenes junto a la reja del atrio de la catedral, pues ha sido él el encargado de darle una insignia conmemorativa, porque esta tarde-noche, pues es su último desfile como encargado de paso. Su nombre que además se ha dejado la piel en la Semana Santa. Y milimétrico. Sí. José Antonio es uno de los grandes zamoranos que suelen estar en la sombra, pero siempre está ahí, está para todo. En pro de la ciudad, o sea, no en pro de la cofradía, en pro de la ciudad. Podemos comentar sobre el significado del incienso, que en todas las procesiones se utiliza. Tiene un significado litúrgico bien concreto. Dice el Salmo: suba mi oración como incienso en tu presencia. El incienso se quema y se quema delante de Dios, ¿no? Esta imagen impresionante, soberbia de Cristo crucificado, este Cristo de las injurias, nos remite a la imagen visible del Dios invisible, que es Jesucristo. Y este olor que desprende nos recuerda también lo que dice San Pablo: tenéis que dar el buen olor de las obras de Cristo. Es interesante. A veces la gente se extraña del uso de los olores, del incienso, o a uno le hace toser un poco, ¿no? Pero quizá porque estamos también acostumbrados a intelectualizar demasiado la fe, pero la fe cuenta con los 5 sentidos, ¿no? Decía mi párroco de toda la vida, don Rogelio, que uno siempre tiene que tener una moneda que echar, algo que tocar, una palabra que decir. Es decir, que la fe pasa por todos los sentidos, ¿no? No somos simplemente seres intelectuales, también corporales. El incienso, que nos ayuda a través del olor a conectar también con el sentido trascendente, religioso. Lo vemos en todas las procesiones de Semana Santa, ¿no? Las penitenciales, pero también, como es el caso, en esta Real Cofradía del Silencio. Y tenemos el segundo pebetero, el del cimborrio. Este más ligero. Está llevado por 8 hermanos, con otro turno, porque se van cambiando. Les ven que están cargando a un hombro, por lo tanto la carga es más complicada, más difícil, el equilibrio también tiene que ser más preciso, y bueno, pues tienen 2 turnos cada pebetero para ir cambiando durante el desfile. Y una vez que tenemos a los 2 pebeteros colocados en el centro de la plaza de la catedral, ahora sí van pasando
de uno en uno los hermanos y se van colocando por filas. Y son más de 2.400 los hermanos de esta cofradía. Y hermanas. Y hermanas desde este año. Y hermanas. Eso sí, no desfilan todavía. Sí, pero bueno, ya están admitidas. Ya están admitidas. Era una anomalía que afortunadamente se ha corregido. El problema es las listas de espera, es una cofradía con listas de espera y entonces pasarán posiblemente 1 año, 2 años antes de puedan desfilar. Sí, nos comentaba el presidente que calculan que en 2-3 años ya habrá alguna mujer debajo de los caperuces rojos, porque han aumentado el número de hermanos que pueden entrar cada año para no alargar tanto esa Y yo creo que lista. también alguna valla debajo del peguetero y demás. No solo es necesario salir en las filas, es necesario que haya directivos femeninos y de haya mujeres en todos los puestos de la cofradía. En las 7 palabras tenemos alguna hermana de paso. Claro. Y es la imagen más pesada de la Semana Santa de Zamora. Portada con andas. Sí, incluso portadas en mesa, el mayor peso es el de las 7 palabras. Y se ha demostrado de perfectamente, no hay motivo, o sea, hay de estar entrenado simplemente. Pues esto irá pasando poco a poco, según se vayan incluyendo, ¿no? Dentro de... Si lo que tiene que ver es normalidad. Efectivamente. Decíamos que había 2 focos de atención. Uno es dentro del atrio de la catedral, como ven, mayordomos, varas, y ahora estamos viendo ya cómo sale del interior de la catedral ese Santísimo Cristo de las Injurias. Como podemos apreciar, el silencio es impresionante ya en la plaza. Parece como si no hubiese nadie en la plaza. La sola contemplación de la estampa del Cristo de las Injurias es como si te hipnotizara, porque es una imagen impresionante. Más con esas 3 miradas, yo recuerdo desde niño, de siempre ibas a rezarle, te decían, si lo miras de un lado, está vivo, si lo miras del otro, está agonizando, si lo miras del tercero, está ya muerto. ¿Verdad? La estructura de los ojos hace que te varíe la mirada según vas pasando de un lado a otro. De momento lo han acercado Sí, al portal. Sí. Ha parado ahí. A la puerta norte. Y vamos a ver qué pasa si se queda ahí el Cristo. Esperemos o que avanza pueda hasta salir la puerta del hasta la reja del atrio. Sería lo ideal, sobre todo porque hay muchas personas esperando y lo pueden ver, y los propios hermanos al arrodillarse por la propia estructura del atrio y tener el murete de piedra, pues los de las últimas filas no lo podrían contemplar. Vemos que atraviesa el atrio de la catedral nuestro obispo don Gregorio, que es el que preside el acto, acompañado de su secretario Esteban, el maestro de capilla de la catedral, Narciso Jesús, también del rector del seminario, Pedro Faúndez, y por último, don Paco Díez, el capellán de la hermandad. También está don José Ángel Rivera. Ahí vemos a don Gregorio en primer plano, con don Juan Emilio Antón, el que va a ofrecer al Santísimo Cristo el silencio en nombre propio en el de la ciudad. Ahí lo tenemos. Y ahí está su hermano dándole ánimo, Manuel Antón. Porque además nos decíais que estaba emocionado, ¿no? Es hermano de la cofradía, es directivo. Sí, no, él está muy emocionado. Yo ayer tuve la fortuna de poder charlar largo y tendido con él y estaba muy emocionado, pero estaba muy emocionado toda la familia.
sus hermanos y bueno, su gente, ya es abuelo y todo, o sea, Juan Emilio Antón, médico, cirujano, fue senador y nosotros le conocemos sobre todo en su última etapa como jefe del Servicio de Sanidad de la Junta de Castilla y León, ya jubilado, y que hoy, pues muy emocionado, va a ofrecer el silencio de la ciudad, y que parece que vuelven los paraguas y parece que vuelve la lluvia. Con Atino se ha quedado el Cristo de las Injurias bajo el portal de la catedral y normalmente cuando todos los hermanos están ya en la plaza empieza a sonar la música del violonchelo, que es el preludio a la plegaria y al juramento de silencio. Vamos a ver qué pasa. Porque parece que el presidente iba a decir algo. Y aquí vienen las noticias. Buenas tardes a todos. Hermanos, habéis visto que lo hemos intentado, teníamos una predicción de una ventana, pero lo único que no podemos asegurar en la organización es el tiempo. Por tanto, que tengamos salud para otro año y no tengo otro remedio más que suspender la procesión. Vamos a organizar un Vía Crucis en la catedral. Todo el que quiera, hermano o no de la cofradía, será bienvenido. Y esperemos tener salud para el próximo año y que el tiempo sea más benévolo. Buenas tardes a todos. Correcto. Carlos. Pues esa es la decisión de la cofradía. Suponemos que porque el desfile había arrancado, han estado pensándoselo hasta el último minuto y con esta nueva oleada de lluvia que veíamos como los paraguas empezaban a abrir, pues no hay que correr riesgos y, como decíamos antes, el valor del Cristo de las Injurias es incalculable, es valiosísimo, no se puede poner en peligro, porque el recorrido hasta la plaza de Viriato, que sería el primer recodo para poder llevarlo al museo, es muy largo. No, y aparte de eso, como nos decía hace unos días Luis Vasallo Toranzo, el profesor Vasallo Toranzo, el anónimo más famoso del Renacimiento español no puede mojarse. Así es. Con lo que ha pasado en Notre Dame, en París, yo creo que todos hemos tomado un poquito más de conciencia del cuidado que tenemos que tener en el patrimonio, ¿verdad? Entonces, pues son decisiones dolorosas. Seguro que el corazón de Rufo está partido y dividido, pero uno tiene que tomar decisiones firmes y gobernar es decidir. Entonces, ha tomado la decisión correcta. Indudablemente es lo que tenía que hacer. Seguro que el demás lo está sufriendo es él. Así es. Él y Juan Emilio. Sí, no. Y Juan Hombre, Emilio. yo pienso, dado el hecho de buena lógica, ya tenemos la persona que debe de ofrecer silencio el año próximo. Eso sería lo más normal, ¿no? No ha podido hacerlo este año, pues que el próximo año sea él pueda ser quien él. pueda ofrecer silencio en nombre de la ciudad. Y esa es la intención de la cofradía, porque hablábamos precisamente de esta posibilidad ayer con el presidente y nos decía que evidentemente si no se hacía la plegaria, Juan Emilio Antón lo hará el año que viene, porque es lo lógico, ¿no? Es de ley. Es un hombre además totalmente entregado a la hermandad, es el vicepresidente. Lo que pasa de aquí en estas sensaciones, por ejemplo, hace un momento hablábamos del jefe del pebetero. Sí, por ejemplo. Yo me pongo en el lugar de él y sé que tiene de estar sufriendo enormemente él y su gente, Entonces al final los portadores de andas, los portadores de pebeteros es una gran familia donde se siente en armonía y en unidad las alegrías y los dolores, y esto para ellos no deja de ser un dolor fuerte. Entonces, sí, que duda cabe que siempre es una desilusión suspender un desfile procesional, pero por encima de... lo de los Dredd intereses es muy particulares, hermoso, que prácticamente todo el mundo que estaba en la plaza está yendo hacia la catedral, y yo creo que eso también es una imagen hermosa. A lo mejor no la de los hermanos,
de lo que tendrían de estar entrando a la catedral. Pero sí es de los espectadores. Sí, porque acaba de decirlo el presidente, están bienvenidos todos a ese Vía Crucis dentro, en el interior de la catedral, por el que se sustituye hoy este desfile de la Cofradía del Silencio. Bienvenidos todos, hermanos y personas externas a la cofradía. Van muchos hermanos, sí, es indudable, pero no debiera de faltar ninguno. Claro, porque es el acto por el que se sustituye la procesión, el desfile procesional, ¿verdad? El recordar con Cristo esas 14 estaciones de la Vía Dolorosa, que todavía se pueden recorrer hoy en Jerusalén y que recuerdan esos momentos últimos de la vida del Señor, según nos cuentan los evangelios y también la piedad popular. A mí me gustan mucho los lugares donde en vez de hablar de desfile procesional se dice estación de penitencia. Y yo creo que es algo que tenemos de empezar a aprender los zamoranos, a decir también estación de penitencia. Hay en otros lugares donde se habla de carrera. Ayer sí, me pero decía, carrera, me decía una hermana de las 7 palabras, ¡feliz carrera! Y yo al principio me chocó un poco y ya luego me recompuse y digo... Lo que pasa es que la carrera, sobre todo en nuestra tierra, tenía un sentido muy curioso. Se limitaba al Jueves Santo y al Viernes Santo, y siempre tenía que haber entre medio el encuentro de la Virgen y Jesús. Es decir, lo que nosotros hacemos en la congregación, normalmente cuando se va a un pueblo y se habla de la procesión de la carrera, siempre hay un momento donde la Virgen, normalmente con la intervención de San Juan, además, normalmente en el medio había un sermón, todavía lo podemos ver en lugares como Bastroverde o Villalpando o Monte de la Vega, donde en un momento dado aparece Cristo, aparece San Juan, y entonces el predicador normalmente se dirigía a San Juan y decía: Juan, vete en busca de su madre. Y entonces San Juan salía corriendo, todavía se puede, en Monte de la Vega se puede ver el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, en Bastroverde se puede ver el viernes, en Villalpando también se puede ver el viernes, y venían las andas de la Virgen a toda velocidad. Entonces se producían las reverencias entre ambas imágenes, se producen las reverencias entre ambas imágenes, y es de una belleza. Sin embargo, si es el Viernes Santo, no dice vete a por su madre, sino vete a por tu madre. Es decir, ha cambiado, terminó como si Cristo ya hubiese dicho la tercera palabra desde la cruz. Y eso todavía lo tenemos en muchos pueblos de la provincia, y a mí me parece hermosísimo. Y esa sí es la procesión de la carrera. Incluso se suelen hacer en algunos lugares fuegos con talegones viejos y demás elementos. Curiosamente siempre los identifican a las dudas de Pedro. En el Perdigón, en uno de los pueblos donde soy párroco, la procesión de Nuestra Madre de las Angustias hacen hogueras. Hacen hogueras, sí. El viernes por la noche, sí. Pero ahí yo la veo más no en las dudas, o sea, porque ahí nadie te habla de las dudas de Pedro. Sí. Es más para iluminar el camino o demás, pero es muy curioso. Al final no deja de ser parte de nuestra historia, una historia que muchas veces la tenemos muy próxima y la desconocemos. Y yo creo que si profundizáramos más en ella, al final era una catequesis excepcionalmente buena, porque muchas veces se nos olvidan esos actos. Por ejemplo, en Villalpando, en esa procesión de la carrera, hay un momento precioso cuando le preguntan a la Virgen si reconoce a su hijo, y con una cabeza articulada hace una aserción de decir sí. Ahí tenemos momentos todavía muy bellos. Nos ha servido para darnos una vuelta por la Semana Santa de la provincia, lo cual me encanta, me encanta. Siempre está bien aprender. Estamos viendo cómo se retira la imagen ya del Cristo de las Injurias, vuelve a adentrarse dentro de la catedral, y vemos la cantidad de gente. Veíamos antes un plano en el que se puede intuir toda la gente que ha pasado ya dentro, y la cantidad de gente que quiere estar aquí. Y decías antes, José Alberto, es que cuando miramos al Cristo de las Injurias uno enmudece. Totalmente. Y es que es así, ¿no? Es así. Es el Señor de Zamora. De entre todos los crucificados, quizá mis hermanos de las 7 palabras después me reprendan, pero de entre todos los crucificados, lo ha dicho Florian antes muy bien, que es el mejor Cristo renacentista de toda España. Es que ante este Cristo uno se enternece, ¿no? Ese detalle de la espina punzándole la ceja, ese borbotón de sangre que emana del costado abierto, ese Cristo, me decía esta mañana Juan Emilio Antón,
es casi marmóreo, ¿no? Parece que está tallado por el mismísimo Miguel Ángel. Es que es impresionante y todo te habla del amor de Dios que se ha entregado por ti y que nos ha entregado a su Hijo Jesucristo para que experimentemos el amor a manos llenas. Te deja sin palabras. Es además muy curioso porque yo creo que la imagen de más gente entra a orar en la catedral indudablemente. Totalmente. Pero yo creo que en las iglesias zamoranas, yo vivo al pie de la catedral. Era curioso porque cuando estaba en activo, iba a trabajar, me encontraba todos los días media docena de personas, muchas de ellas en coche, esperando que se abriese la catedral para entrar a rezarle al Cristo las injurias y después salir a trabajar. Y era una cena de todos los días, con lo cual, como decir, empiezo mi trabajo primero visitando al Cristo de las injurias. Pues veíamos ahí todos los paraguas que se van agolpando porque efectivamente no quieren los zamoranos ni los visitantes que estén entre los zamoranos hoy en esta tarde, pues dejar pasar el día, la oportunidad para acercarse a su Cristo, a este Cristo de las injurias, verle más de cerca, verle en un plano que normalmente pues no tienen tan a mano, y que hoy nos hubiese gustado mostrárselo de otra forma, porque siempre lo hacemos con unos planos impresionantes cuando se acerca al atrio. Ahora se les plantea a la directiva otra cuestión. Tienen que hacer una procesión privada, llamémosla privada, para trasladar precisamente el Cristo, para que pueda desfilar el Viernes Santo en la procesión del Santo Entierro. Que ahí está el origen de la cofradía. Claro. Exactamente, en esas primeras procesiones, ahí vemos esta imagen interior de la SEO zamorana. Hemos conseguido meternos dentro de la catedral, lo estábamos intentando. Sí, lo hemos conseguido y vemos pues eso, la contraposición del plano que estábamos viendo. La primera salida procesional del Cristo de las Injurias, casi cuando se descubre la belleza de la imagen y empieza a haber una devoción grande a él, puesto que inicialmente este Cristo estuvo en el monasterio de San Jerónimo, por la desamortización se traslada a la catedral y estaba en una capilla muy poco iluminada, estaba, si no me confundo, en la capilla San Nicolás, con muy poca iluminación, y precisamente Gómez Moreno descubre la actualidad de la imagen. Francisco Antón, si no me confundo, es el abuelo de hoy tenía de haber hecho la plegaria, la descubre y hacen dos procesiones en el año 1902 y 1903 para trasladarlo al Santo Entierro, pero procesiones que se apartan totalmente a lo que después fue la procesión. Llevaba banda de música, se adornaba la ciudad, se hicieron luminarias, iba a barandales, y entonces al final se interrumpió esa procesión y en el 25 es cuando nace el actual, dándole la forma que no ha variado prácticamente desde entonces. Vemos a un compañero, a Evaristo Lobato, de Radio Nacional, que es hermano, como ven, pero que además está trabajando también para contar qué ha pasado entrevistando al presidente de esta cofradía, Rufo Martínez. Si el problema de Zamora es de al final todos somos cofrades. No se descansa, no se descansa. Contar que la cruz que tiene el Cristo no es la original, no. La original tenía 365 años y está en la ermita del Humilladero de San Miguel de la Ribera, un pueblo de la tierra del vino. La actual la hizo el propietario de la ferretería Funcias. Porque no se atrevían precisamente a desfilar con lo anterior. Eso es. Lo mismo que pasó con el Cristo de las Siete Palabras. La antigua está en Lourdes, en la iglesia de Lourdes. Que yo siempre la he conocido desde pequeño y no sabía qué cruz era. Entonces eran cruces de retablo. Entonces, claro, cuando se intenta desfilar con ella, se dan cuenta de que había un peligro de desprendimiento de la imagen. Se sustituye por otras de mejor calidad para procesionar. O sea, no... Vamos al presidente Rufo, que está comentando con Narciso Jesús. A ver si escuchamos algo. Y vemos al deán detrás. Exactamente. Don Gregorio con Esteban están esperando al comienzo del Vía Crucis, que es de esperar que lo presida el mismo obispo. Vamos a escuchar al capellán de la cofradía.
Nunca mejor dicho que la cofradía del silencio se caracterice por el silencio. Así que, por favor, a ver... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que la meditación de tu pasión y muerte nos anime y ayude a tomar la cruz de cada día y a seguirte transidos como tú, con una confianza plena en el Padre que nos conduce, con amor hacia su seno. Ayúdanos a entrar en el misterio de tu amor confiando en el Padre, para que nuestra vida cristiana se afiance en la apertura a Dios. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. La gente volvió a gritar: crucifícame. Pilato les dijo: pues ¿qué más ha hecho? Pero ellos gritaron con más fuerza: crucifícame. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Imaginad la escena, la muchedumbre gritando, Pilato fuera de sí y Jesús callado. ¿Qué gritaban una y otra vez la muchedumbre? ¿Y qué maquina y qué anima para que crucifiquen y vociferen y pidan la crucifixión de Jesús? ¿Qué dice Pilato? Reconoce la inocencia de Jesús, pero se pliega a los gritos y amenazas de la prensa. Una decisión tan demagógica como injusta. ¿Y qué sentiría Jesús? ¿Qué sentimos nosotros? Recemos y digámosle al Señor nuestro pesar, nuestra protesta contra la injusticia y la demagogia fácil y rentable de los poderosos. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Pues estábamos escuchando al capellán de la cofradía, Francisco Díez, y estamos viendo cómo el Cristo, este Santísimo Cristo de las Injurias, pues es transportado, ya saben que por el paso lo estábamos viendo, va a ruedas y lo están llevando hacia su capilla, donde descansa todo el año. Al comienzo de la cofradía no fue así, ¿verdad, Florian? Sino que iba a hombros, como el resto de los pasos. Lo que pasa es que no duró mucho tiempo el ir a hombros. La imagen es una imagen muy grande, o sea, muy grande. Entonces vibraba mucho. Y el problema de los crucificados llevados a hombros, los crucificados de gran porte, como es 7 palabras, de mucho más reducidos del Cristo de las Injurias y no es tanto el peso, tienen gran peso, sino sobre todo la vibración. Entonces se crean movimientos de vibración de al final al llevarlos en andar se llevan muy mal, pero al mismo tiempo la imagen sufre mucho porque sobre todo en las últimas restauraciones, donde se estaba mejorando mucho el sistema, hubo la costumbre de fijarle muy fuerte los hombros y la zona del vientre, con lo cual se producen agrietamientos. Entonces es preferible en ese sentido llevarlo a ruedas porque evitas esas vibraciones, se le pueden poner amortiguaciones
y se hace. De hecho, donde estamos citando permanentemente el Cristo de las 7 palabras, el Cristo de la expiación, en una de las últimas restauraciones que se hicieron, se fijaron muy fuerte la zona de las asilas, y la consecuencia fue precisamente después agrietamientos en la zona ventral y en los propios hombros. Entonces, este Cristo le pasó lo mismo, y bueno, el propio Cabildo se asustó en los primeros años y prohibió que volviese a salir desde el año 1903 hasta el año 1925, e inmediatamente se empezaron a hacer un trono, llamémoslo así, puesto que no era una mesa, no es una mesa de estilo tradicional zamorano, para que pudiese salir a ruedas. Entonces, incluso tenía un problema de también, la mesa de este estilo lo solucionaba, y es de, se incorporaba la procesión del Santo Entierro en la iglesia de San Esteban. Y la iglesia de San Esteban, donde tiene una puerta muy alta, tiene un desnivel, después tienes de pasar por una tribuna. Entonces exigía llevar un mecanismo de manivela donde se bajaba la imagen hasta rozar los pies en la mesa. Entonces eso fue lo que llevó a una mesa de ruedas, de después no se ha alterado. Estamos viendo a la presidenta de la Junta Pro Semana Santa, Isabel García, y al presidente de esta cofradía, Rufo Martínez de Paz, que le veíamos antes, pues eso, con el trasiego, con la decisión, con ese, casi iba a decir pésame, no llega a ser pésame, el dolor, sí, que se transmite y que comparten pues muchos zamoranos que hoy no han podido ver salir este desfile, y además no han podido cumplir con esa penitencia de ir en silencio, de jurar ese silencio ante el Cristo del que hablamos, que decíamos que iba hacia su capilla, y que simplemente el hecho de bajarlo y subirlo donde reposa todo el año ya casi se convierte en más Semana Santa de la que tenemos aquí en Zamora. Es un espectáculo realmente. Y después el poderlo ver, cuando está prácticamente en el suelo, el poderlo ver tan próximo es de una belleza excepcional. Ese Cristo que todavía no sabemos el autor. Ese anónimo, decías. Ese anónimo, sí, no, vamos a ver, ha habido muchas teorías, es una imagen excepcional. Y yo creo que el problema no viene de saber la autoría, es asignárselo a un autor de realmente sea digno de la obra. Pues al revés. Entonces, ¿no? Ni más ni menos. O sea, durante mucho tiempo, por una cita de Palomino, se pensó que era de Gaspar Becerra. Realmente tiene algunas partes sobre todo se parece mucho al Cristo de Gaspar Becerra de la Encarnación de Madrid, pero no llega a Gaspar Becerra. Después también se dijo durante un tiempo que podía ser de Arnau Palla, el autor del Cristo del presbiterio de la Catedral de Zamora, por la zona de las rodillas. También se dijo en su momento Diego de Siloé, de ahora se ha vuelto a esa autoría. Yo sigo pensando, hombre, el trabajo de hecho, sobre todo el profesor Basayo Toranzo, donde lo puede atribuir a Diego de Siloé. Siloé era un buen autor. Yo no creo que le llegase a la talla para hacer esta imagen, pero sobre todo se basa en un hecho que es el mecenazgo de Rodríguez de Fonseca. Pero una de las atribuciones para mí más acertadas fue la que hizo Jesús Rodríguez Pascual hace ya una 50 de años, donde lo atribuyó a Jacobo Florentino Lindappo, de también precisamente fue contratado por Rodríguez de Fonseca para hacer sus obras en Granada. Y tiene un relieve, el Lindappo en su día, ahora está en el Museo de Granada, sobre el descendimiento de Cristo. De yo es la pieza que le veo más semejanza a la talla del Cristo de las Injurias. Siempre se ha hablado de la procedencia granadina de este Cristo, vamos, la llegada desde Granada de este Cristo a Zamora. Entonces, bueno, yo creo que al final temas nos da. Creo que de las palabras más acertadas fueron las de Gómez Moreno cuando hizo el catálogo monumental, y delante de él dijo: estamos ante el mejor crucificado, o uno de los mejores crucificados del Renacimiento español. Al final, si algún día sabemos la autoría, maravillosamente bien, y si no sabemos la autoría, maravillosamente bien. Todos podremos seguir rezando
al Cristo de las Injurias, sepamos su autor o no sepamos su autor. Nos pasa lo mismo con otra imagen grandiosa, o una de las grandes imágenes de transición del románico al gótico, donde tenemos la imagen de la Virgen de la Majestad. De más nos da bien sea su autor. Lo indudable es que estamos ante una imagen que ha sido objeto hasta de sellos en las Islas Fiji. Es algo curiosísimo. Yo no sé bien llevaría el sello de la Virgen de la Majestad a las Islas Fiji, pero en las Islas Fiji le hicieron sellos a la Virgen de la Majestad de Zamora. Son esas imágenes donde tú te pones delante de ellas y dices, estamos ante una de las grandes obras escultóricas de la humanidad. Entonces, ¿qué más nos da saber el autor? Si lo importante de una ha sido objetos de devoción más o menos desde el año 1290-1300 y la otra ha sido objeto de devoción desde principios del siglo XVI. Al final nos da lo mismo. Y al final eso es lo que uno tiene que pensar también, ¿no? Que son imágenes que no se quedan en el puro arte, ¿no? Sino que son imágenes de devoción, imágenes que uno las ha hecho con fe también, ¿no? Uno se pone en la piel de estos artistas y dices, pues al final solo salen porque hay una chispa de fe que les impulsa a crear estas obras para gloria de Dios. Sí, y aparte de eso, a mí sobre todo en esta imagen me llama mucho la atención. Esta es una imagen de retablo y de parte superior del retablo. Es decir, normalmente las imágenes están muy altas en el retablo, normalmente cuando tú las ves bajas, tiene grandes deformaciones. Deformaciones porque son necesarias que se deformen para que tú las veas. O sea, si tú tienes un Cristo que está a 15 metros, 20 metros de altura, tú necesitas de la cabeza sea más grande, del cuerpo sea desproporcionado, para que tú cuando mires a él te dé una sensación de desproporción. Y esta, curiosamente, lo único, si se le puede poner un defecto, es más estrecha, es menos ancha de lo normal. Es decir, para la fortaleza de ese cuerpo, la distancia de ahí entre el pecho y la espalda es algo menor de lo que debiera ser normal, por esa necesidad de no tener incluso espalda, ¿no? Pero tú la ves y te das cuenta de que es una anatomía perfecta. Difícilmente haya una anatomía semejante en todo el arte del siglo XVI español. Entonces, bueno, ahí hubo la genialidad, el bien hacer, la fe, y de hecho hay algo que a mí me llama mucho la atención. Cuando una imagen es objeto de grandes leyendas, para justificar el nombre, es porque es una imagen muy próxima. Las imágenes que no son muy próximas al pueblo, a la devoción, no tienen por qué ser objeto de leyendas. Este Cristo de las Injurias, de su nombre oficial, automáticamente ha habido de buscarle varias historias para justificar el nombre. ¿Por qué es el Cristo de las Injurias? Cristo te proporciona esa serenidad. Es de lo injuriaron los moriscos en Granada. Es de si una joven se vio injuriada y él defendió su honor cuando se hizo un juramento ante él. Si un obrero... Es decir, y al final lo analizas y es objeto de leyendas desde el siglo XVII, permanentes en torno a la imagen. Y eso simplemente surge cuando una imagen es devoción. Cristo Morales, Tránsito, Buncha, en el caso de Zamora, Iniesta, Viso, es decir, esas imágenes que realmente están arraigadísimas en el fervor popular. Incluso una imagen muy reciente, la Virgen de la Soledad. Fue necesario del pueblo crearse imágenes para poder profundizar en la serenidad del rostro y en la belleza de sus manos, que te lo dicen todo, que te abrazan estando juntas, ¿no? Entonces el pueblo dice, bueno, ¿cómo pudo ser eso? No. La hija del artista que se asombró, la monja que murió y lo vio. Es decir, yo tengo la idea de cuando una imagen traspasa, diríamos, ya la devoción y se convierte en mayoritaria, el pueblo tenemos necesidad, porque pensamos del artista, de no hay un artista capaz de plasmarlo como nosotros lo vemos, para que haya una especie de intervención, no digo divina, sino una intervención que hace del artista traspase esas fronteras de su propio pueblo. No sé si es una idea muy peregrina mía, pero a mí me gusta. Es bonita, es muy bonita. Sabemos que están intercalando diversos cantos
de salmos entre las estaciones del Vía Crucis. Salmos muy zamoranos, además. Salmos que fueron los que musicalizó Miguel Manzano. Salmos para el pueblo, que este año pasado se celebraban los 50 años de estos salmos, que fueron una revolución en su tiempo, cuando con la renovación litúrgica traída por el Concilio Vaticano II se empezaron a cantar en castellano tantas composiciones. Estamos viendo a Jaime Mayor Oreja, que es una de las personas que no falla casi ningún año. No, yo creo que si un año fallase era la procesión del silencio, el juramento en Zamora se le echaría en falta. Incluso estamos viendo presidentes de otras hermandades, algunas de desfila dentro de nada, y ojalá pueda desfilar. Sí. Antonio Martín Alén, a la derecha de las tres personas, los tres hombres que tenemos de pie. Pues sí, unas horas le quedan y bueno, con un plan B también, ¿eh? Sí. Para la conocida como la procesión de las capas, que tanto llama la atención, no solo aquí en Zamora, sino fuera de la provincia y de la región, de la comunidad autónoma, siempre capta la atención a nivel nacional, pues por la singularidad que tiene ese procesionar con una capa que es única, que no se repite en otros puntos de la geografía española y que se comparte además de forma transfronteriza con Portugal. Sí, pero sí se transmiten las Semanas Santas de la provincia. Curiosamente, Barbajales, Bercianos, Muelas también la utilizan. Es de aquí. Sí, es hispano-portuguesa. Y que decíamos que tienen plan B, Florian. Sí, tienen un plan B. Porque realmente además es una procesión también es dura, es una procesión muy dura, y la propia ropa, la propia capa listana presenta un problema. Es impermeable, pero chupa el agua. Es decir, con lo cual, si está lloviendo, aumenta de peso, pero no te mojas, pero al final no te mueves. O sea, sí, porque pesan ya de por sí unos 10 kilos, pueden llegar a pesar. Es una capa de pastores, entonces está hecha para aguantar todas las inclemencias del tiempo. Era una antigua capa de honras, de esas celebraciones importantes que tenían pues, las personas del campo, del medio rural, y que se ponían pues eso en bodas, en bautizos, en funerales, y que luego el desuso pues se las llevaron los pastores por la fortaleza que tiene y por esas propiedades, tanto para el frío como y para en la Semana Santa, sobre todo listana, tenía también una segunda condición. Cuando te la ponías pasabas a ser hermano de luz, y eso no dejaba de ser, diríamos, habías llegado prácticamente a la ancianidad. Mientras tú eras joven, tenías fortaleza, tú te flagelabas y llevaban, voy a utilizar el término que se utiliza en Aliste, llevabas la vestimenta, no eso de llaman la mortaja, o sea, nadie se hacía una mortaja para procesionar en una procesión. Y además en Bercianos eso nos lo repiten mucho. Se llevaban la vestimenta, solamente se podía llevar cuando había contraído matrimonio, es decir, mientras no formabas una familia, tú no podías ser hermano flagelante. Entonces la primera tarea de su mujer era hacerle la vestimenta, o sea, no le hacía la mortaja, le hacía ese vestido, le servía para ser ya una cabeza de familia y desfilar en la procesión. Y cuando los propios vecinos entendían que tú ya estabas preparándote para la muerte, es decir, que tú ya no te debías de flagelar, incluso si él no se daba cuenta le decían, tú ya no llevas la vestimenta, tú te llevas la capa de honras. O sea, incluso tiene un sentido eso de decir, muchacho, prepárate, tú tienes una edad donde el menor día te puedes ir. Entonces tiene ese sentido, y aparte de las festividades tenía ese sentido de decir, has llegado a la madurez, a la senectud prácticamente, donde a lo mejor tuvieras 40 años, tú ya no debes de derramar sangre, tú ya estás más próximo hacia el otro camino, con lo cual es un traje con muchos significados muy profundos, y realmente a mí me gusta mucho ir a Bercianos en la tarde de mañana, la tarde del Jueves Santo, cuando ves en esa ceremonia del perdón que se celebra delante del Calvario,
a esos hombres ya con un rostro curtido por el viento, el frío y la edad, cómo se arrodillan delante del Calvario, cómo se piden perdón. Roberto en esas papas alistanardes realmente impresiona. Más del Viernes Santo, donde lamentablemente llevamos muchos espectadores, a veces no les dejamos ser ellos mismos, porque le metemos una máquina de fotografías en pleno rostro o así los atropellamos para estar más próximo de ellos en esa procesión. Y realmente yo creo que es muy hermoso. Y supieron cogerla en Zamora y hacernos una procesión muy hermosa, además muy significativa por el número. Primero fueron 72, ahora oficialmente son 144, 12 veces 12, lo cual números muy simbólicos. Claro que sí. Entonces, en ese sentido, esa procesión además va formando cruces, los hermanos van formando cruces. Procesionales, sí, porque van de uno en uno y cada 4 van 2 laterales formando una cruz. Entonces, ese sentido de una procesión llena de simbolismo, que yo creo que a veces era necesario para los que nos visitan, porque por eso como si los zamoranos lo tuviéramos asimilados, dar una especie de manual de uso, decir, ojo, estos señores no llevan una papa parda o de honras por las buenas, no van en esta forma por las buenas, sino que tiene un sentido. No son tan pocos porque ha habido uno que ha dicho somos una élite, no, tiene un sentido en número, en disposición, forma, el miserere propio alistano, nacido en Buenos Aires. esa es otra. Esa historia también es increíble, ¿eh? Sí, totalmente cierto. Florian, nos la puedes contar porque parece increíble cuando se dice esa frase. El miserere alistano o castellano que se decía, y que nace en Buenos Aires. ¿Cómo es posible? El arzobispo de Buenos Aires, Azamor, también ya tenía un nombre predestinado, o sea, porque vamos, apellidarse Azamor. Este hombre hace unas décimas precisamente a la pasión del Cristo, basándose en el Salmo Miserere, o sea, él lo dice así, Salmo Miserere decimos a la pasión. Entonces, esas décimas llegan muy pronto a Cádiz. Es el momento donde precisamente empiezan las grandes misiones que proceden de Cádiz. Se empiezan a atribuir a determinados misioneros, que ellos mismos dicen no son nuestras, y entonces esas misiones van viniendo fundamentalmente a zona de Castilla, y desde allí se transmite, y entonces nos encontramos de repente un miserere que aparece en Bercianos de Aliste, aparece al mismo tiempo en Fermoselle, aparece en determinadas zonas de Valladolid, pero donde se mantiene firme es en Fermoselle. Y entonces ese miserere al final se oye en Bercianos, la cofradía del Cristo del Amparo lo traía a Zamora, y cuando lo traía a Zamora se empieza a denominar por todos el miserere alistano. Y resulta que cuando lo analizas, ten mi Dios piedad de mí, ten misericordia de mí, entonces al final lo analizas y dices, vamos a ver si esto es de un señor que lo hace en Buenos Aires, arzobispo de Buenos Aires a finales del siglo XVIII. Entonces, pues estas historias que tiene también impregnadas la Semana Santa zamorana y que ya ven hasta cruzan el charco. Florian Ferrero y José Alberto Sutil, muchísimas gracias por acompañarnos en esta retransmisión esta tarde, en la que nos hubiese gustado estar hablando de todo esto, pero de otra forma, ¿eh? Pero el tiempo, como decíamos, marca, y en este caso hay que preservar el patrimonio, y el año que viene pues seguro que veremos esa plegaria de Juan Emilio Antón y veremos esos caperuces rojos invadir la plaza de la catedral. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias. Y ustedes, estábamos hablando ya de la procesión que toca a partir de las 12 de la noche, de esas capas pardas. Bueno, pues la podrán ver, pase lo que pase, tanto versión
corta si los hermanos salen alrededor del barrio y dejan el Cristo también en la iglesia a causa de la lluvia, y rezan también dentro del Vía Crucis, como estamos viendo aquí dentro de la Catedral de Zamora, en esta cofradía del Silencio. Podrán verlo en nuestra programación especial a partir de las 9:30 de la noche, pero tan solo en unas horas, y si el tiempo lo permite, a las 11 de la mañana de este Jueves Santo, veremos cómo la Virgen de la Esperanza sube con su grandioso manto verde la calle de Zamora, esa calle Balborraz, uno de los momentos más esperados del desfile, que este año les llevamos en directo hasta sus casas. Ya lo saben, la pasión se vive aquí, en su televisión, pase lo que pase. Buenas noches y felices días de Semana Santa. Ahí tienes, hermano. Y pase lo que pase, sigue siendo Semana Santa a pesar de la lluvia y de las inclemencias del tiempo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más Semana Santa.